Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 100. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Y hoy pues con nosotros, como os anunciábamos programas anteriores, pues tenemos hasta público. O sea que muchísimas gracias por venir y si podéis dar un aplauso, que nos oigan. Bueno. Se oirá. No me asustéis. Pues muchísimas gracias por venir. Somos algunas personas, algunos oyentes de nuestro programa y estamos pues encantados de teneros aquí. Y nada, volveros a agradecer la presencia. En cualquier momento haremos un programa normal, pues como es nuestra costumbre de intentar aportar siempre algo en fotografía y bueno, entreteneros, además de informaros y de teneros. Y nada, como os decía, pues empezaremos como siempre el programa. Recordándoos que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Tenemos un espacio de 90 metros cuadrados y tenemos material fotográfico pues para poder alquilar, cámaras, objetivos. Ya me notáis un poquito nervioso. No, pero esto tienes que hacer lo que se dice cuando vas a hacer una conferencia por primera vez. Tú imagínate los desnudos y ya está. Y se te pasa de golpe. Se te pasa. Entonces les pasas la vergüenza a ellos. No es del todo así, pero ayuda. Y nada, como sabéis, Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos. Y nada, hoy queríamos preguntas en directo, pero para ir rompiendo el hielo y eso comenzaremos pues algunas preguntas que tenemos y que nos han llegado por mail y por iVoox, que suele ser la plataforma que más feedback nos suele dar. Vale, entonces por mail nos llega la primera consulta de José María Gutiérrez y nos dice: hola Fran, hola Pera, tengo un Canon 50 mm 1.4 y tengo la duda de si venderlo junto con un 70-200 f4 o un Tokina 16-28 para hacer caja y cogerme el 50-1.2. ¿Vale la pena cambiar el 50-1.4 por el 1.2? Sí, sinceramente, sí, vale la pena, vale mucho la pena. Hay mucha diferencia en cuanto a resolución óptica. Sí. Y luego es un objetivo sellado, o sea, es ideal para salir por la calle y no te tienes que preocupar tanto. Vale, nos comenta que es peor en las esquinas que el 1.4. Claro, al final resolución en las esquinas. ¿Peor en las esquinas que el 1.4? No, yo tengo los dos. No. Y no. Vamos, yo no lo he visto en absoluto. Tiene una pupila de entrada que es casi el doble de grande, o sea que difícilmente tenga problemas por ahí. O sea que sí, en principio lo recomendamos. El 1.4 ya no lo tengo, o sea que... Claro, al final el 50-1.2 y nos comenta el 24-105 lo utiliza prácticamente para todo. Efectivamente, pues con esas dos focales tienes para trabajar muchísimo. Muy bien. Y sí, adelante. A ver. Adelante, si se puede acercar, perfecto. Sobre el tema 1.4, sí. ¿Has probado el Sigma Art 50-1.4? No. Además, estuve hablando el otro día que estuve probando el 85 Art. Y es una barbaridad de objetivo, es buenísimo. Probablemente toda la serie Art es muy buena, muy recomendable. Porque claro, quizá puede ser para este tipo una alternativa entre el 1.2, que vale bastante, sí. Y el 1.4 que se queda... Es un intermedio, además el precio es muy bueno, es un precio muy ajustado, la verdad es que como objetivo es muy bueno. Además estos objetivos de Sigma Art tienen actualización por firmware. Sí. Que tienen una especie de aparatito que venden aparte que sirve para poderlo actualizar cada vez que sacan una de esas nuevas actualizaciones. Sí, normalmente los objetivos no suelen tener actualizaciones, salvo que sean actualizaciones ya físicas de motor y tal, por eso hacen las segundas versiones y tal. Pero ahora se ha puesto de moda poner actualización por firmware de todo. Pero eso en parte de culpa la tienen los móviles, ¿no? Claro, pero al final será por depende de qué cámara, ¿no? Será por Canon, por Nikon, cada uno. No, lleva un USB.
Sí, pero quiero decir, al final... Es una cosa súper rara. ¿Y qué le haces? ¿Hacerle más rápido al motor? Bueno, puedes jugar con los ajustes del objetivo. En vez de jugar con la cámara, con lo que hablábamos el otro día, los microajustes, puedes hacérselos directamente al objetivo. A mí todas estas cosas siempre me han parecido un poquito peligrosas, porque en malas manos suele ser un desastre. Es como el otro día cuando hablábamos del back focus y el front focus, que es algo que yo no recomiendo hacer en absoluto, porque hay que tenerlo claro lo que estamos haciendo cuando hacemos microajustes, y no todo el mundo tiene claro cómo hacer bien las pruebas. Entonces, a partir de ahí lo dejo un poco en el aire. Cada uno que haga lo que quiera. Al final es su dinero, ha pagado el objetivo, o sea que... Pero muy sí, bien. Los ART son muy buenos objetivos. Pues nada, muchas gracias, José María, por tu pregunta, y pasamos a Cristian, que nos dice: buenas, acabo de dar salto a full frame y estoy buscando un nuevo angular. He descartado los 2.8 por presupuesto y porque nunca disparo esa apertura con focales tan cortas. Así que las dos opciones que barajo son el 1635 f4 y el 1740 f4. Aquí yo creo el 1635 es 2.8. Es 2.8. Vale. Pero no sé si es que hay una versión nueva, F4. F4 que es la versión. Vale, supongo que te referías a este, ya nos lo aclararás. Dice: el primero es notablemente más caro, pero tiene estabilizador y es más moderno. Sí, se refiere a la versión nueva, entonces. De todas formas, un 1740 estabilizado es algo un poco ridiculillo. O sea, tener un gran angular estabilizado no tiene mucho sentido, porque precisamente por el ángulo focal es muy difícil trepidar con estas, entonces, ahora, claro, con estas focales, a no ser que disparemos a obturaciones ridículas, ¿no? Claro, dices, ¿creéis que esto es motivo suficiente para hacer el esfuerzo y decantarme por él? ¿O el 1740 sería suficiente, teniendo en cuenta que utilizaría sobre todo... Hay bastante diferencia entre el 1740 y el 1635 en cuanto a resolución óptica, ¿no? Y calidad óptica. Y luego en cuanto a motor de enfoque, hay bastante diferencia. Yo prefiero el 1635 sí, yo también. La segunda versión, porque la primera tenía muchos problemas en angular, tenía muchos problemas de distorsión geométrica en angular. ¿Y era yo o había flare por un tubo? Bueno, es normal en un angular que haya flare, porque el parasol no hace nada, es muy bajo y es difícil que haga algo. Y además la lente es muy curva y es muy fácil que entre una luz lateral y tengas un flare. Ahora, si encima le ponéis un filtro UV, el flare es descomunalmente descomunal. O sea que aconsejamos esperarse y ahorrar, y el 1635 es una mejor opción. Depende, si lo que vas a hacer, por ejemplo, es fotografía de interior, no lo vas a notar mucho porque todo está muy cerca, entonces no necesitas mucha resolución óptica para obtener un buen resultado. Pero si vas a, por ejemplo, hacer paisaje y quieres angulares, sí, porque las cosas están muy lejos. Cuanta mayor resolución óptica, mejor. Muy bien. Y seguimos con Eduard Gisper, que nos dice: gracias y mucha suerte para el programa 100. Pues gracias a ti. Gracias a ti, estamos muy bien acompañados. En ello estamos encantados. Y Héctor Hugo, que creo que eres el que habría venido a varios meetups que hicimos, no sé si te acuerdas de Héctor, y eso, nos felicita por el programa 100. A mí me suena, pero por literatura. No, pues seguro que si te digo quién es, lo conoces. Sí, seguro. Es broma, Se disculpa por no poder venir al programa, ya que sí, trabaja entre semana y eso, y nos dice que con respecto a hacer talleres entre semana, que si nos animábamos a hacer y tal, que a él le iría mejor. La verdad es que lo tenemos complicado y normalmente pues va mejor en los talleres el sábado por la mañana, y eso, el sábado los llenamos un poquito más. Dejamos margen sobre todo a la gente que empieza y que tiene otro trabajo o que es su afición. Y se te juntan profesionales y aficionados. Entre semana yo he hecho talleres, pero normalmente son solo para profesionales, porque más complicado, los demás lo tienen como muy complicado. Muy bien, Héctor, pues nada, recupérate, que nos decías que estabas un poco pachucho, y recupérate cuanto antes. Y pasamos ya a las preguntas a través de iVoox, o hacemos un break y queréis preguntar alguna cosa. Creo que teníamos alguna por ahí, alguna pregunta. Lánzate, Javier. Muy bien. Bueno, hay una pregunta: ¿por qué hacen las etiquetas de las camisas tan grandes? No tiene nada que ver con fotografía, pero es una buena pregunta. Es brutal esto. Bueno, al menos te ponen un letrero que dice cortar por aquí, ¿no? Es para que se vean, claro. Muy bien, pues nada, seguimos entonces por iVoox y seguimos con Xander, nuestro amigo mexicano, que lo conoceréis si nos seguís con algunos programas. Nos dice: hola Fran y Pera, gracias por vuestra pronta respuesta en cuanto a los trípodes. Ya sé que considerar al comprar uno de buena construcción y calidad, porque ahora solo tengo un trípode muy sencillo. También voy a por el 50 mm 1.8.
ya que mi situación económica no me permite ir a por el 1.4 o el 1.2. Otro que es que el 50 milímetros es una óptica, pero sí, además hemos hablado bastante de esto. Dice, me he quedado con la ilusión del 100 macro, ya que me gusta la fotografía macro y el retrato. Me gustaría compartirles algunas de mis fotos y que me den su opinión, ya que sé que será sincera y profesional. Bueno, en un rato les comparto. No sé si nos ha llegado a mandar alguna foto o algo. En principio al mail no ha llegado nada, Sander, o sea que si te animas a enviarnos algo a través de Facebook, claro, o a través de mail y eso, estaremos encantados. Y bueno, sigue en otro comentario, nos dice que estaba escuchando el audio 25 donde hablaba de la fotografía macro. He visto que la mayoría de cámaras tienen la opción de macro representado por una flor y que las lentes comunes, es decir, que no son macro, tienen un valor macro, o al menos es lo que sé o es lo que aparece. En mi lente 16-55 el valor es 0,25 metros. Bueno, supongo que te refieres a la distancia de enfoque. A ver. Entonces, la pregunta ¿es mejor el uso del macro en esta opción en la cámara? Bueno, al final nos está explicando una explicación un poco del modo macro, ¿no? No, es como el modo retrato que hay en otras cámaras, o el modo deportes. No, es una serie de parámetros de obturación y apertura asociados a ese tipo de fotos. No hay más historia. O sea, poner el modo macro o no ponerlo da exactamente lo mismo. El problema de poner el modo macro es que te va a disparar la cámara en JPEG, no te va a disparar en RAW, como en todos los programas automáticos. No disparan las cámaras en RAW, disparan en JPEG. Así que, bueno, si te lo puedes ahorrar de entrada. Vamos a aclarar qué es esto. Lo tenía para vocabulario, sí, pero bueno, vamos a aclarar qué es esto de un objetivo macro, porque mucha gente tiene una confusión al respecto. Un objetivo macro debe tener la capacidad de hacer una reproducción 1:1. ¿Qué quiere decir? Que el motivo en el sensor sea exactamente igual de grande. Para eso trabaja con una distancia de enfoque corta, nada más. Pero es únicamente eso, o sea, solo es eso. No tiene nada más. Yo creo que lo habíamos tratado. Puede ser 80, puede ser 90, puede ser 100 milímetros, da igual la focal. Pero lo que es trasladar esa imagen o trasladar ese objeto al sensor al mismo tamaño. En proporción 1:1. O sea que si queremos hacer por ejemplo, una macro de un pájaro es imposible. No cabe, porque solo cabe la cabeza. O colibrí, ¿vale? Un colibrí. O una macro de una rosa. No cabe. Del pistilo de la rosa igual, pero de poco más. Vale, sí, es que cuesta. Hay insectos que no caben en un sensor. Un saltamontes no cabe en un sensor 35 milímetros. No puede ser una macro. Sin embargo, hay objetivos que pone macro, ciertamente no lo son, pero permiten unos acercamientos importantes. ¿No es un poco trampa? Bueno, no, porque realmente te está haciendo una reproducción 1:1 a la distancia mínima de enfoque en posición 100. No, porque normalmente se entiende que puede haber una variación entre lo que es una macro purista, es 1:1, y lo que se entiende por una macro, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es lo que se entiende por macro y otra es lo que es realmente un macro, ¿eh? De todas formas, atendiendo a lo que comentaba él, es cierto que algunos fabricantes a la hora de vender objetivos macros no te dan un factor 1:1, o sea, que tú vas viendo que te pone allí factor 1:2, pero esto es algo que se ve siempre en letra pequeñita, con lo cual hay mucha gente que piensa que realmente está comprando un objetivo macro, pero no con esa característica que tú acabas de comentar. De hecho, cualquier objetivo podéis hacer que sea macro sin que ponga macro, ¿vale? Simplemente comprando anillos de aproximación. Ponéis anillos de aproximación y estáis ampliando la distancia focal, con lo que estáis dando un factor de ampliación que se puede corresponder con un 1:1. Pero eso podría ser una guía. Como comentaba antes, un objetivo macro tiene una gran nitidez. Sí. Entonces, comprar un objetivo que ponga macro, aunque realmente me lo estoy refiriendo, por ejemplo, al 2470 F4 de Canon. Que el 24-105 es macro. No, el 2470. El F4 estabilizado vale, pone macro. Tiene unos buenos acercamientos, pero no es macro. Pero que ponga macro da una garantía de que tiene una cierta nitidez. No necesariamente. No necesariamente. Además, muchas veces es el engaño mayor de la historia esto de poner a una lente macro cuando no lo es. El 100 macro es una lente macro. Es una lente diseñada para hacer eso. O sea, está pensada para hacer eso, para hacer macro. Y su distancia mínima de enfoque coincide con el factor 1:1. Por ejemplo, el 24-105 de Canon también pone macro en el rango de 105 milímetros. Entonces, eso, tiene que ser en esa focal. Es un macro entre comillas,
podemos decir que hay dos tipos de macro. El que es purista suelen ser todo focales fijas. Y los que tienen una zona de macro, porque a la distancia mínima de enfoque y a esa focal podríamos decir que estamos muy cerca del 1:1, estamos por encima o por debajo del 1:1. Pero no es garantía de mayor nitidez. No es garantía de mayor nitidez. De hecho, los objetivos macro no necesariamente deben tener muchísima resolución. ¿Por qué? Porque trabajamos muy cerca. Ya tenemos mucha resolución al trabajar muy cerca. Estamos casi trasladando todo al sensor, cuando otra cosa no haría falta. Y entonces ahí es donde está ese juego, ¿no? O sea, por ejemplo, el 100 macro hay muchos fotógrafos que lo utilizan para hacer retrato porque tiene una calidad óptica muy buena. Pero estamos hablando de objetivos que tienen 120, 140, 160 pares de líneas por milímetro, que es mucho. Hablas del 100 macro. Del 100 macro, el 2 y el 2.8. Un fijo estabilizado, casualmente. Sí, casualmente. Por encima de 70 o 80 milímetros la estabilización tiene mucho sentido, precisamente por el ángulo de visión. Pero luego, por ejemplo, te puedes encontrar con objetivos que tienen mucha más resolución y que no son macro. Por ejemplo, el 85-1.2 es un objetivo que tiene 200 pares de líneas casi por milímetro, con mucha resolución para retrato. A veces hasta no hace ni falta porque dices, ostras, si es que se va a ver todo, y no es macro. De hecho, tiene una distancia mínima de enfoque de casi 1 metro y algo. O sea que no, es porque está definido y está pensado para retrato. Así que eso hay que vigilarlo bastante. Antes de comprar un objetivo macro hay que tenerlo muy claro. Normalmente los que podremos decir que son macros no son los que tienen un rango de zona de macro, sino los que ya están identificados como macro. Eso, o sea que en este caso el 18-55 no va a ser que no. Probablemente no sea 1:1, habría que mirarlo. O sea, en las especificaciones debe aparecer a qué distancia te dan 1:1, si te dan realmente 1:1 o no te lo dan, lo que decía el de la letra pequeña. Muy bien, Sander, pues nada, un saludo allá a México y aquí estamos para cualquier otra pregunta, ya lo sabes. Seguimos con Hancon 876, dice: buenas chicos, me parece encomiable el trabajo que realizáis. Aprendo muchísimo con vuestros podcasts. Soy un aficionado de fotografía desde hace poco. Tuve una reflex Nikon con carrete con un 50 milímetros y recientemente me compré una D3300 y estoy muy contento con ella. Intento seguir vuestros consejos que me ayudan un montón y suelo ir en modo manual. Me gustaría que hicierais un programa de cómo jugar con la obturación, ISO y velocidad. Creo que lo he puesto bien. Pues manejando estos campos, nos dice, lograría que quedara la luz adecuada. Seguro que habéis tocado ese tema, pero por separado, ¿no? Me encanta vuestra labor, son súper entretenidos los audios. Un abrazo desde Toledo. Pues nada, un saludo. Bueno, un saludo. Sí, que lo hemos tocado este tema. Sí, pero a eso vamos a ser un poco duros. A eso se le llama fotografía, a dominar esos 3 conceptos básicamente, que es la sensibilidad de la película, la obturación y la apertura. Cierto. Entonces, bueno, yo lo que te recomendaría es que escucharas los primeros, donde hablamos de cada apartado por separado, y luego escucharas probablemente más de una vez los que hablamos de medición y de los diferentes tipos de medición, porque ahí seguro que sacabas conclusiones. Ahí de hecho teníamos 4 programas sobre la exposición y eso, y entonces tocábamos todos esos valores. Por eso. Desde una visión muy básica, en otros programas hablamos también de otras cosas, pero desde una visión muy básica sí que hablamos de la medición y luego de los diferentes tipos de medición. Muy bien, y seguimos con Mer, que nos dice: hola, me encanta vuestro podcast. En relación a lo que comentáis de hacer cursos de formación en formato vídeo de pago, me parece una idea fantástica, ya porque por circunstancias diversas me es muy complicado asistir a vuestros cursos presenciales, y si además hacéis alguno sobre macro sería genial. Muchas gracias por todo y enhorabuena por el primer centenar de podcast. Lástima no poder ir a conoceros en persona y probar esas famosas pastas. Para el 200. Para el 200, claro. No sabemos de dónde eres, Mer, si nos lo quieres decir, pues nada, encantados. Encantado de saludarte, para gracias por tu comentario. Y si alguien sponsoriza, el 300 lo hacemos en Jamaica. Y donde haga falta. Bueno, decir el tema de los vídeos y eso, si nos escucháis estamos y eso, trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y bueno, algún día pues saldrán y a ver si podemos tenerlos cuanto antes. Además, y a ver si le interesa. Queremos lanzarlo cuando ya tengamos al menos varios talleres hechos enteros de principio a final, para que la gente que se apunte pues ya tenga una serie de talleres completos hechos, ¿no? Desde cosas fundamentales de fotografía a flujos de trabajo concretos, tipos de retoque concretos. O sea, al final
La idea es que sea muy, muy completo y no solo los daré yo, o sea que, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de paisaje, entonces mejor que explique a alguien que sepa de paisaje. Muy bien. Ya está. Yo a mí me quitas una cara y ya no sé hacer una foto. De hecho, cuando le hago fotos al perro, le digo que sonría para hacerme la idea de que es una cara. Muy bien. Pues nada, yo creo que las preguntas las dejaremos aquí porque tenemos unas cuantas más, pero sí que podemos aprovechar y hacer algunos términos de vocabulario fotográfico que últimamente íbamos tocando. Sí. Así que nada. Y además así, igual hasta el público puede meter baza. Si no queda claro, además, quiero que lo digáis porque así queda. Es que ese feedback no lo tengo, ¿sabes? O me lo da Fran o no lo tengo. Claro, pero como Fran ya sabe las definiciones. Bueno, pues... algunas, lo de acutancia, yo estoy todavía bastante chocado. Bueno, pero a ver, lo que pasó con acutancia es muy divertido porque intenté simplificarlo y creo que me pasé 3 pueblos simplificando el concepto de acutancia. Pero volveremos sobre el término. Yo creo que haremos un extra bonus acutancia, solo un programa entero solo para hablar de este palabrejo raro. Pues nada, si te parece empezamos con las Modulation Transfer Functions. En el 100 toca Flare. Pues venga, Flare. Pues voy a hablar del palabrejo este que es Flare, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el Flare? Pues directamente es la luz que se refleja dentro de la montura de un objetivo porque la incidencia de la luz no es totalmente recta, ¿vale? Entonces... lo que hace es que hace marcas irregulares que son degradación de la fuente luminosa, o sea, el haz se divide porque entra en un ángulo y se divide, se parte. Y al partirse nos forman esos halos redonditos que podéis ver en algunas fotografías cuando, por ejemplo, hacéis una foto y el sol está de cara. Aparte de la pérdida de contraste de tener el sol de cara, si lo ladeamos un poco y no vemos el sol, pero sí vemos los halos. Estos pueden quedar hasta bonitos, porque pueden quedar hasta muy creativos. En la fotografía de bodas se utilizan hasta falseándolo con Photoshop. Quedan muy bonitos, por ejemplo, cuando la lente es muy limpia, quiere decir, tiene pocos grupos focales, o sea, un fijo. Cuando es un zoom suelen quedar bastante asquerosillos, porque no son redondos, se parten, suelen partirse. Y cuando le ponemos un filtro UV, no se parten, se abren muchísimo, y quedan muy feos, porque quedan como si estuviéramos bañando de olas la foto, ¿no? Básicamente es eso, o sea, al entrar lo que hace es, provocar que la luz entre no recto, pegue dentro de la estructura del objetivo y tenga unos efectos nocivos para la fotografía. Son estos famosos halos. ¿Cómo se suele tratar? Pues los fabricantes suelen tratar las lentes exteriores con un tratamiento especial. En Canon se llama Super Spectra. Queda James Bond, lo de Spectra, pero se llama así, el tratamiento. Es un tratamiento que no solo le da dureza a la lente, sino que evita el flare. Pero lo que mejor va para proteger nuestras fotos del flare es el parasol. ¿Vale? Y exacto, o sea, lo que antes hacíamos en fotografía tradicional, que era poner una cartulina negra en estudio para evitar la luz parásita, porque la luz parásita no deja, es flare igual, es la luz que, por ejemplo, si yo tengo un flash contra el fondo y la luz pega en el fondo y me vuelve de lateral, también me va a provocar un flare diferente, no va a ser un halo bonito, sino que me va a romper el contraste en una zona. A eso se le llama en estudio luz parásita y fuera hablamos de flare en general. Más cosas ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Ha quedado claro lo que era el flare, más o menos? Vale. Sí, supongo que todos más o menos Y luego lo sabíais. ¿Y qué más? El pentaprisma, porque aquí hay muchas confusiones. Dime. Si me permites. Sí, di. Comentando con el tema del flare, ¿no? Bueno, hostia, sí. Yo lo siento, pero yo pronuncio en Spanglish. Bueno, el flare, para que nos entendamos, tal como se lee en cualquier manual, ¿no? Sí. Flare. Pues también se produce durante la noche. Y hay otros tipos de flares, inclusive nocturnos, ¿no? Que me hacen mucha gracia, yo que vengo del mundo del periodismo del misterio, vamos a dejarlo. Y es que cuando hay motas de polvo en suspensión y se pega un flashazo durante la noche, aparece como una especie de flare, algo parecido. No. En el mundo del misterio le llaman orbes, y hay algunos que piensan que son energías sutiles. Vale. No. Descampando, ¿no? Muchas veces
Bueno, pero que tiene que ver con el tema del sensor, y es una cosa curiosa que alguna vez se debería explicar técnicamente. No, pero esto, a ver, cuando hay varios efectos que son muy nocivos en fotografía y que mucha gente no los tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos haciendo fotos en la playa, el vapor de agua provoca unos efectos muy raros. Hay gente que acostumbra a llamarlos artefactos, porque producen puntos extraños que no sabes de dónde son y que son... Y la niebla. Son absolutamente irregulares. Si habéis probado a hacer fotos en un sitio donde hay mucho calor, mucho vapor, se nota mucho. En químico era extremadamente peligroso porque se veía más, ¿vale? Precisamente porque no había los filtros que tienen nuestras cámaras, como el de paso bajo y etcétera. En la noche lo que tienes es que muchas veces confundimos estos haces de luz al jugar con exposiciones un poquito más largas. Al jugar con exposiciones más largas es mucho más fácil que esos puntos sean producidos por un ruido de luminancia, que es demasiada luz, o sea, demasiada sensibilidad en mi sensor, forzada, porque hay un ISO nativo, el resto es forzada, que hace que parezcan pequeños destellos de luz, y pueden ser cosas en suspensión, o puede ser nuestro sensor que se le va la pinza, que no sería la primera vez. La mayoría de las veces es polvo en suspensión, pero o polvo. La suspensión genera esta especie de flare que ya digo que... Hombre, debería ser un polvo, hostia, queda muy mal. Espera, quito lo de polvo así porque lo he dicho con una entonación que quedaba hasta erótico, ¿no? Me he puesto y todo. No, lo que claro, eso dependerá del tipo de polvo que hay. Porque iba a decir, depende de cómo sea el tipo de polvo, y digo, no, esto no quedará bien. Depende del tipo de polvo o en suspensión que hay. Por ejemplo, en la playa, uno de los problemas más graves que hay es que si hay arena en suspensión, suele ser cristalina, y eso sí que hace reflejos, ¿vale? Entonces, en la calle es menos frecuente, pero si nos vamos a una fábrica, por ejemplo, que hagan de corte de cuarzo o de corte de mármol, seguro que brilla una barbaridad ese polvo, y encima si le pegas un flashazo, aquello debe ser un escándalo. Claro, yo he hecho fotos, por ejemplo, con arena de playa, precisamente para que se vea más la arena. Es mejor la de playa porque brilla más. Está más pulida. Bueno, porque hay piedrecitas que son muy pulidas, muy brillantes, y hay trocitos de coral que brillan mucho, y además hay trocitos de cristal, porque la gente es muy guarra y tira muchas cosas, y claro, la erosión los va puliendo y eso brilla mucho. Muy bien. El pues siguiente, si hay alguna cosa más sobre el tema este, vale. Pues el pentaprisma. A ver, ¿qué es esto del pentaprisma? Porque aquí hay bastantes... ¿Todas las cámaras reflex tienen pentaprisma? No. De hecho, muy pocas. La mayoría de cámaras reflex tienen pentaespejo, no pentaprisma. Pero genéricamente se habla de pentaprisma porque originalmente se definió de esa forma. Es un prisma de 5 lados para hacer que la luz que entra por el objetivo se refleje hasta el visor y la invierta, porque si no lo veríamos invertido todo, ¿vale? Ese solo su trabajo es ese. Pero que tengan montado un pentaprisma hay muy pocas cámaras, porque es un componente extremadamente caro. Normalmente se monta pentaespejos, que son también 5 espejos, como si fueran un periscopio de un submarino. Os pondré un ejemplo. Las cámaras que tienen pentaprisma, veréis que la parte superior de la cámara, donde está la zapata de flash, es mucho más grande que en las otras, y el nivel de cobertura suele ser del 100%. Si por ejemplo veis en vuestras cámaras que el nivel de cobertura del visor es del 97, 98, 99%, no suele llevar un pentaprisma, lleva un pentaespejo. Porque lo más difícil es hacer algo que en los laterales llegue del todo. Porque la visión, bueno, es como si la visión periférica del hombre, ¿no? Que llega un momento que no vemos nítido, pues tendríamos ese problema. No veríamos nítida toda la foto ya con el visor, todo el encuadre. Entonces, hay incluso que tienen más de 5 caras, porque para conseguir mejor cobertura en pentaespejo, pues se les hacen más, o pentaprismas mucho más grandes, ¿vale?
pero es una pieza que está justo encima de la cámara, en la parte redonda que tenéis en la cámara, que es justo en línea con el visor y en línea con el espejo que tenéis para ver. En realidad es una característica técnica que no afectaría a la calidad de la foto. No afecta en absoluto a la calidad de la foto. Es un tema de construcción. Entonces suelen montarse pentaprismas en cámaras reflex de serie profesional. No suelen montarse en cámaras de iniciación. Son pentaespejos. O sea, son 5 espejos en línea. ¿Qué ventajas tiene el pentaprisma con respecto al pentaespejo? Mayor cobertura, ¿vale? De visión. Tienen normalmente cobertura muy cercana al 100% o el 100%. Y luego que la construcción es compacta. El pentaprisma es una sola pieza, cosa que lo otro son varios espejos y por lo tanto es más fácil que se descuadren, que de un impacto o que tengan problemas. No suele pasar nunca, pero por ejemplo el pentaprisma suele ser cerrado, o sea, tiene espacio vacío en el centro, entonces al estar cerrado no entra polvo ni nada y es muy difícil que se ensucie, y por ejemplo un pentaespejo es más fácil por el polvo y tal. Aunque tampoco es un problema, al final un soplador de aire y se va todo. Muy bien, mira, pues nada, estamos en los minutos? 30 minutos, o sea que yo creo que es hora de dejarlo aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, supongo que nos acompañáis para el segundo programa de la semana, para el 101. ¿Alguna pregunta? Así que... Bueno, lo que has comentado era sencillamente para cámaras con espejo. Sí. Ya hablamos de las mirrorless. Sí, entonces... No, las mirrorless es otro mundo, no tiene nada que ver porque además no tienen la parte superior, ya no le hace falta, o sea, no la necesitan para nada. Llevan un visor óptico y trabajan de una forma diferente. Bueno, visor óptico son todas porque miras, pero no, es un visor electrónico. Electrónico. El EVF es... Bueno, estás mirando un LCD, no estás mirando la imagen real, estás mirando una mini pantalla que ahora se ha puesto muy de moda con las gafas de realidad aumentada, ¿no? Que son esas pantallitas para zumbaos ya, porque ya íbamos zumbaos con el móvil, ahora iremos mirando de reojo la tele. A mí que me gusta. Y se van a pegar de leches la gente en el metro. Sí, acabará llegando. Pero vamos, un día hablamos de eso. Acabará llegando eso, seguro. De hecho, no sé qué fabricante había anunciado, creo que era Sony, había anunciado un móvil, cámara, mucho más pensado para fotografía que para teléfono, pero que era tamaño de estos, pero con un sensor mucho mayor y no sé qué. Sí, algo así, ¿verdad? Sí, es que lo vi, pero no. Bueno, hace años, que se oye. Sí, además es 5K y no sé qué. Y digo, uy, qué bestias. Bueno, ya no sabes si es un tema marketing, un tema de ventas, sí, probablemente, que alguna otra cosa. Vale. Vale, entonces esto pasará como con el Betamax, no funcionará. Si solo se lo venden a 3, no va a funcionar. No, tiene que ser a mí, yo me acuerdo de mi padre cuando me preguntó, yo era un crío, me dice, ¿qué compramos? ¿Betamax o VHS? Y le digo, VHS. Y dice, y mi padre, me ha dicho que Betamax es mejor. Digo, sí, es mejor, pero VHS está licenciado en Estados Unidos y hay más marcas detrás. Y yo era un crío, pero como me gustaba mucho trastear, le digo, mira, y yo le dije, a ver, ¿quién está vendiendo Betamax? Sony. Lo ha licenciado solo a Sanyo, sí, y tardó un montón. ¿Quién está vendiendo VHS? Grundig, JVC, Panasonic, todas las grandes. Digo, pues se va a ir a la mierda como el Laserdisc. Bueno, es que y me compré el Laserdisc, ¿ves? No me compré el Betamax, pero el Laserdisc me lo compré y ahí caíste. Ahí caí, pero es que era una pasada, esos discos así dorados. Es que era como si te hubieran dado un disco de oro, ¿sabes? Por haber vendido algo. Me acuerdo, me sentía... pues estar en un estante. Sí, con mi Laserdisc Man, está ahí. No, era un Denon, está ahí. De puta madre. Bueno, el Denon todavía está. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa número 100. Quiero agradeceros personalmente, igual que Pera, por vuestra asistencia. Muchísimas gracias por venir. Y nada, como hemos dicho, os quedáis, que estaremos encantados de grabar el que quiera, no obligamos nosotros, a nadie, sí, y no estáis obligados, por supuesto. Y nada, porque podríamos haberlos atado. Nos hubiera costado, pero sí. No, pero bueno, nunca se sabe. Pues nada, eso, que muchísimas gracias por venir y nos escuchamos para el próximo programa. Y como siempre os digo, que no quiero olvidarme, pues nos ayudáis muchísimo a nuestro contenido, pues haciendo el comentario en iVoox, el me gusta y un
valoración de 5 estrellas en iTunes, que es lo que más nos ayuda a tener visibilidad en esta red. O sea que nada, muchísimas gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente. Hasta luego. Déjalo. Los aplausos. Un bis. Gracias. Gracias a todos.